¿Qué es la evaporación? La evaporación es el cambio de estado de un líquido a gaseoso. Este se presenta de manera lenta, de manera paulatina. ¿Qué quiere decir? La explicación de este fenómeno se da de la siguiente manera. Entonces, gracias al aumento de la temperatura, las moléculas de agua se separan, o sea, su fuerza de cohesión disminuye, o sea, su tensión superficial se rompe, haciendo que estas partículas se liberen, yendo estas de manera lenta, paulatina, hacia la atmósfera, o sea, se dispersan. Este proceso es invisible debido a que ocurre de manera lenta. La evaporación es uno de los parámetros más representativos y más importantes para mantener el equilibrio o el llamado ciclo del agua, el cual consiste en evaporación, llega a la atmósfera, se condensa y cae en forma de precipitación, y así. Por eso se mantiene un ciclo, porque siempre se mantiene por los tiempos. Entonces la evaporación se da de varios tipos. Se da la evaporación, la transpiración, o sea, la evaporación del agua por escorrentía, el agua que llega cuando se cae una precipitación, esa agua se evapora. El agua que le queda en las hojas de las plantas, la cual, cuando el agua sale a recibir CO2, libera agua. Esta, además de su importancia en el ciclo del agua, es importante para reducir la temperatura del planeta. ¿Esto por qué? Porque al necesitar grandes cantidades de energía para la separación de estas moléculas, ya sea en el océano, en la tierra o en la transpiración de las plantas, necesitan mucha energía, por lo cual toda esa radiación que llega hasta nosotros, la mayoría, se capta en ese proceso. También cabe aclarar que la evaporación se confunde mucho con la ebullición. ¿Qué es la ebullición? Es el proceso en el cual al agua se le suministra una temperatura mayor a los 100 grados centígrados. O sea que se presenta una movilidad desde la parte de abajo hacia arriba total. En cambio, en la evaporación solo se evapora la parte superficial, es un proceso lento, y la ebullición es un proceso demasiado acelerado. Pero cabe aclarar que la evaporación es directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta la temperatura, así será el aumento de la evaporación, más rápido será. O sea que si yo tengo una temperatura de 20 grados centígrados y en otro lado tengo una de 50 grados centígrados, está menor que la temperatura de ebullición, entonces la evaporación será mayor en aquel lugar donde la temperatura son 50 grados centígrados. Ahora bien, haciendo un enfoque más de la evaporación con relación a los cultivos, ya sea para la aplicación de algún tipo de riego, se determina una curva en el cual está la transpiración y la evaporación y el porcentaje en que se presenta cada una de estas. Al comienzo de la siembra, obviamente el porcentaje de evaporación será 100% o el 90%. Esto debido a que la planta estará en demasiado tamaño y no alcanzará a ejercer esa gran emisión, esa gran transpiración, por así decirlo. Pero a medida que se presenta el crecimiento de las plantas hasta que llega a su punto más alto, la evaporación disminuye en un margen del 60%, es decir, quedaría un 30%, de 20 a 30%, y la transpiración quedaría en un 70%. Por lo tanto, esto quiere decir que en lugares donde haya mucha vegetación o cultivos extensos, se presentará en mayor cantidad, en mayor proporción, la transpiración. O sea que será más importante la transpiración en estos tipos de cultivos que la evaporación. Esto es de vital importancia para los hidrólogos o para personas que viven del campo o la realización de cultivos, debido a que sí pueden determinar la cantidad de agua como tal que deben adicionar a la planta para un crecimiento óptimo. Bueno, condiciones básicas para la ocurrencia del mecanismo de evaporización. Como sabemos, evaporización es un requisito muy importante en nuestra naturaleza para la ocurrencia del ciclo del agua. Por ende, por entender cómo se ocurren los diferentes mecanismos de evaporación en este mundo va a ser de vital importancia para conocer ampliamente lo sucedido en nuestra naturaleza.
Primero que todo encontramos la primera condición básica, que es la existencia de una fuente de energía, que en condiciones naturales es la radiación solar, transformada en calor sensible de la atmósfera o de la superficie evaporante. En general, la radiación solar es la fuente principal para la evaporación. En las imágenes que encontramos a nuestro lado derecho podemos ver dos casos de evaporación, uno controlado y otro natural. En el caso del controlado / artificial, podemos ver que el generador de nuestra energía vendría siendo un mechero que podremos manejar la intensidad de la llama y por ende mover los tiempos de ebullición que generará en nuestra agua o líquido control. Como podemos ver en la imagen de superior, el mechero someterá a condiciones extremas nuestro agua control, nuestro líquido control, que generando el vapor de agua. En la imagen derecha encontramos una condición natural, que es el agua de mar con nuestro astro rey, el sol, calentando con radiación solar la superficie del agua. Por ende, la tensión superficial que está reteniendo las partículas se separarán y permitirá entonces que al haber tanto movimiento de partículas pase de estado líquido a estado gaseoso. La segunda condición básica será la existencia de un gradiente de concentración de vapor, es decir, una diferencia entre la presión de saturación de vapor existente en la capa que limita el agua y el aire, y la presión de vapor de aire actual en la temperatura del aire. Como podemos ver, la gráfica nos da una línea de presión de vapor de saturación de vapor constantemente, que aumenta exponencialmente según los factores de presión de vapor y de temperatura. Como podemos ver, en las abscisas Y encontraremos una presión inicial y una presión final, y en las abscisas X encontraremos una temperatura inicial y una temperatura final, dándonos una convergencia cercana a la línea de presión de vapor de saturación, y por cuanto más caliente esté, mayor presión habrá y por ende la línea de presión aumentará. Los factores que condicionan la tasa de evaporación generalmente se expresan en milímetros días o milímetros mes. Son, por un lado, los que caracterizan el estado de la atmósfera en la vecindad de la superficie evaporante, y por el otro, los factores que caracterizan la naturaleza y el estado de la superficie evaporante, agua libre, hielo, suelo desnudo, vegetación, se verán afectados por un coeficiente que Dalton propuso con la siguiente fórmula, la cual dice que expresa la tasa de evaporación en forma directamente proporcional a la diferencia entre la presión de vapor saturado a la temperatura del agua y la presión de vapor existente en el aire circundante. Esta diferencia se denominará déficit higrométrico. La presión de vapor y por ende la evaporación dependen entonces de la temperatura del agua como del aire. La velocidad y turbulencias del viento ayudan a la renovación de la masa de aire que recibe el vapor, disminuyendo así su presión de vapor y manteniendo constante los demás factores. La evaporación es inversamente proporcional a la presión atmosférica respecto a la pureza del agua. La presión de vapor, es decir, la presión de vapor decrece con el aumento de sólidos disueltos. Manteniendo fija la temperatura, se estimaría que aproximadamente en 1% el descenso de la evaporación, al aumentar la concentración de sales, sería proporcional a la variación relativa de concentraciones de sales disueltas. Existen diferentes instrumentos para calcular la evaporación. La evaporación puede medirse en forma directa desde pequeñas superficies de agua, naturales o artificiales, o a través de evaporímetros o lisímetros. Estos últimos poseen una superficie porosa, embebida en agua, y se ubican en condiciones tales que la medición es acondicionada por las características meteorológicas de la atmósfera, tales como grado higrométrico, temperatura, insolación, viento y entre otros factores. Las tasas de evaporación así observadas pueden ser consideradas como máximas y dan una aproximación del poder evaporante de la atmósfera, aplicando a dichos valores máximos diversos coeficientes de reducción y comparando los resultados corregidos con los suministrados por la fórmula de evaporación. Se decidirán los valores más probables de las tasas evaporativas
aplicables a las superficies de interés. El evaporímetro Pitche es el más utilizado de los evaporímetros debido a que está constituido por un tubo de vidrio cilíndrico de 25 centímetros de largo y 1,5 de diámetro. El tubo está graduado y cerrado en su parte superior, mientras que su abertura inferior está obturada por una hoja circular de papel filtro, normalizado de 30 milímetros de diámetro y 0,5 milímetros de espesor, fijada por capilaridad y mantenido por un resorte. Llenado el aparato de agua destilada, esta se evaporará progresivamente a través de las hojas de papel filtro, y la disminución del nivel del agua en el tubo permite calcular la tasa de evaporación. Esto obviamente se estimará en milímetros sobre 24 horas. El proceso de evaporación está ligado esencialmente al déficit higrométrico del aire. Sin embargo, el aparato no tiene tal vez en cuenta el aparato no tiene en cuenta la suficiente influencia de la insolación. Este aparato está bajo abrigo. El IDEAN nos arroja las siguientes tablas de evaporación respecto a nuestro país, en una zona determinada, obviamente, donde podemos ver que los meses de mayo y marzo son los que más evaporación en milímetros mes se encontraría, y en los meses de diciembre e incluso octubre se encontrarían las tasas de evaporación más bajas. Esto debido a los factores como las etapas. Esto debido a las estaciones del año. El IDEAN de igual forma nos muestra un mapa semitopográfico, se podría decir, de cómo las elevaciones afectan también la evaporación, de cómo las elevaciones afectan la evaporación en medida de la altitud, donde podemos ver que las zonas más altas, como las zonas más centradas de Colombia, se encontrarían con cerca de unos 300 a 500 milímetros de evaporación anuales, mientras la Guajira se encontraría con unas tasas de evaporaciones mayores a 2100 milímetros anuales. Las influencias meteorológicas son esenciales para saber y estimar estas tasas evaporativas. Las primeras que encontramos serían la temperatura de la superficie y la temperatura y humedad del aire. La variación de intensidad de la radiación solar recibida en la superficie produce una variación de temperatura en esta. Lo he explicado anteriormente con los factores de control y artificiales, los cuales pueden ser modificados con la energía cinética de las moléculas. Por lo siguiente, entre más calor, a altas temperaturas, más moléculas escaparán de la superficie, debido a que se encontrarán en constante movimiento, generando así una mayor energía cinética. La temperatura y humedad del aire también darán un factor que acondicionará la presión de vapor del mismo y actuará por consiguiente como factores ligados al gradiente de concentración de vapor entre la superficie del agua y el aire vecino. El viento moverá las partículas que estén circundantes a la superficie y irá sustituyéndolas muchas veces con capas saturadas por una de menor contenido de vapor de agua. Otros fenómenos que influirán será la presión atmosférica, que la presión atmosférica es la fuerza que ejerce la columna de aire en la atmósfera sobre la superficie terrestre en un punto determinado. Y las características de estas serían el tamaño, la salinidad del agua, la humedad del suelo y la composición de la textura del suelo, lo cual hará que varíe esta considerablemente. Mi nombre es Elise Fragoso y ahora vamos a exponer lo que es la evapotranspiración. La evapotranspiración incluye dos procesos que son la evaporación y la transpiración. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es el proceso por el cual el agua líquida se convierte en vapor de agua y se retira de la superficie evaporante. Para cambiar este estado de estas moléculas de agua líquida a vapor se requiere una energía, que la mayor parte es por la radiación solar directa y en menor grado la temperatura del ambiente del aire. Cuando se produce evaporación, se produce desde la superficie del suelo, superficies de agua, ya sea ríos, lagos, embalses, y desde el suelo del agua infiltrada. En cambio, la transpiración
Consiste en la evaporización del agua líquida contenido en los tejidos de la planta y su posterior pérdida hacia la atmósfera. Los dichos cultivos o las plantas pierden el agua a través de los estomas, ya que estas son pequeñas aberturas que se encuentran en la hoja de la planta, a través de los cuales atraviesan estos gases y el vapor de agua de la planta hacia la atmósfera. Aquí vemos una pequeña imagen donde se ve cómo el agua cae en forma de precipitación de las nubes y es absorbida tanto por el suelo y por la planta. Y se da estos dos procesos, transpiración en las plantas y evaporación de los suelos. La evaporación potencial es la evapotranspiración que se produciría si la humedad del suelo y la cobertura vegetal estuvieran en condiciones óptimas. Evapotranspiración del cultivo de referencia es la evapotranspiración que se produciría en un campo de gramíneas de 12 centímetros de altura, sin falta de agua y con determinadas características aerodinámicas y de albedo. La evaporación real es aquella que se produce en las condiciones existentes. Y por último, evapotranspiración de un cultivo de condiciones estándar. Es la evapotranspiración que se produciría en un cultivo especificado, sano, bien abonado y en condiciones óptimas de humedad del suelo. Es igual a la anterior, a la que dije acá, evapotranspiración del cultivo de referencia, multiplicada por un coeficiente que esté correspondiente al tipo del cultivo. Zonas de humedad en un suelo para que haya evaporización. Lo que se encuentra por encima de la superficie freática se denomina zona de aireación o zona vagosa. La humedad en ella puede estar distribuida de un modo irregular, pero esquemáticamente podemos distinguir tres subzonas. La primera, subzona de evapotranspiración. Observamos acá en el dibujo que es la parte superior donde se encuentran prácticamente las raíces de las plantas. Es la afectada por este fenómeno. Puede tener desde unos pocos centímetros, si no existe vegetación, hasta varios metros. Subzona capilar, sobre la superficie freática. El agua ha ascendido por capilaridad y su espesor es muy variable, dependiendo de la granulometría de los materiales. Y subzona intermedia, que está entre las dos anteriores, a veces inexistentes y a veces de muchos metros de espesor. Factores que influyen en la evapotranspiración. La evaporación depende del vapor evaporante de la atmósfera, que a su vez depende de los siguientes factores. 1. De la radiación solar, como habíamos dicho anteriormente. 2. De la temperatura, en relación estrecha con la anterior pero más sencilla de medir. Humedad. Entre menos humedad hay más evaporación. La presión atmosférica. Esta también es con la altitud con relación a ella. A menor presión y o mayor altitud hay mayor evaporación. Y el viento, entre más viento, también significa más evaporación. En la evaporación desde la lámina del agua libre influye el poder evaporante de la atmósfera, la salinidad del agua y la temperatura del agua. La evaporación desde un suelo desnudo depende de el poder evaporante de la atmósfera, el tipo de suelo, ya sea su textura, estructura, etc., y el grado de humedad del suelo. Finalmente, la transpiración está en función de el poder evaporante de la atmósfera, el grado de humedad del suelo y el tipo de planta. Ecuación general de la evaporación. La primera ecuación para expresar dicho fenómeno fue expresada por Dalton en 1928, donde era evaporación es igual a C E sub S entre E sub A por F de U. Esto se daba en milímetros por día, donde C era función de varios elementos meteorológicos, E sub S, presión de saturación de vapor de aire a temperatura de la capa limitante entre el agua y el aire, E sub A, presión de vapor de aire a la temperatura del aire, y FO, función de la velocidad del viento. Para determinar tanto la evaporación como la evapotranspiración se hacen por dos métodos, que son los métodos de estimación y métodos de medida. Los métodos de estimación consisten en la elaboración de ecuaciones teórico-empíricas para explicar el fenómeno con máxima cercanía a las condiciones reales. Y el método de medida se trata de la elaboración de aparatos y métodos de medida para la obtención de los valores reales de evaporación desde la superficie. Buenas, mi nombre es José David Muñoz Vergara y vengo a continuar la exposición de determinación de evaporación y evapotranspiración.
Para la determinación de estos fenómenos se ejecutan usualmente estudios en dos sentidos, que son los métodos de estimación, que consisten en la elaboración de ecuaciones teórico-empíricas para explicar el fenómeno con máxima cercanía a condiciones reales. El otro método es el de medida, que se trata de la elaboración de aparatos y métodos de medida para la obtención de los valores reales de evaporación desde superficies. Pues ahora daré a conocer algunos métodos de estimación. Para continuar, el método aerodinámico. Este método también es conocido con los nombres de transferencia de masa, difusión de turbulencia de vapor y de los gradientes de humedad y velocidad del viento. La teoría básica de las ecuaciones del método es que el transporte de vapor de agua desde la superficie evaporante a la atmósfera es esencialmente un proceso turbulento en el que el vapor tenderá a pasar de puntos de mayor contenido de humedad a puntos de menor contenido, ayudado por la turbulencia del aire. Algunas ecuaciones desarrolladas bajo los enfoques anteriores son expresiones matemáticas complicadas y requieren para su aplicación de medidas meteorológicas muy elaboradas. En cambio, otras son sencillas y únicamente requieren de mediciones de humedad, viento y temperatura. Pues aquí observamos lo que es la fórmula para hallar la tensión de vapor del aire, que es esta que se encuentra aquí en la izquierda, donde tenemos la tensión de vapor del aire es igual al coeficiente de transferencia de vapor, esto por la tensión de vapor del aire, tenemos aquí, menos la tensión de vapor de saturación del aire. Por el otro lado, el lado derecho, observamos lo que es el coeficiente de transferencia de vapor. Aquí tenemos la fórmula, que esto es igual a la constante 0,622 K, que es la constante de von Karman, que en este caso es 0,4. Tenemos la densidad del aire, que depende de la temperatura. Tenemos U2, que es este que se encuentra aquí, que es el viento a 2 metros de la superficie del piso evaporante. Tenemos P, que es la presión atmosférica, que en este caso es 101.3 kilopascales. Tenemos PW, que es la densidad del agua. Tenemos Z2, aquí el logaritmo multiplicado por Z2, que Z2 es la altura del piso en anemómetro, sobre el parámetro o altura de rugosidad, que también depende de la superficie. Pues aquí tenemos una tabla donde nos muestra el efecto de la temperatura sobre las propiedades del aire. En esta tabla podemos encontrar lo que es la temperatura, velocidad del sonido, densidad del aire, independencia acústica, características específicas, que de ahí nos podemos guiar también para realizar varios ejercicios tomando esos datos. Entonces, para encontrar la precisión de vapor en la superficie o EAS, aplicamos la siguiente fórmula, que es igual a 611 de E sobre 17.27 por la temperatura, que sería la temperatura del aire en grados centígrados, sobre 237.3 más la temperatura en grados centígrados. Para encontrar la presión de vapor, que es EA, aplicamos la relación EA es igual a HR por la presión de vapor en la superficie, que HR sería la humedad relativa. Pues aquí continuaremos con la explicación del ejercicio, que nos dice: calcule la tasa de evaporación de una superficie abierta de agua utilizando el método aerodinámico con una temperatura de 25 grados centígrados, una humedad relativa del 40%
una presión de aire de 101.3 kilopascal y una velocidad del viento de 3 metros por segundo. Todas las medidas a una altura de 2 metros por encima de la superficie del agua. Pues se supone una altura de rugosidad de 0,03 centímetros. Pues primero que todo empezaremos sacando los datos. Pues primero la temperatura del aire, que es 25 grados centígrados. La densidad del agua, pero a 25 grados centígrados, que en este caso es 997.08 kilogramos por metro cúbico. También la presión del aire, que es 101.300 kilopascal. La velocidad del viento, 3 metros por segundo. La altura, velocidad del viento, a 2 metros. Altura de rugosidad, 0,03 centímetros. Coeficiente de von Karman, que sabemos que es 0,4. Y la densidad del aire en la tabla de T25, que es 1.1839 kilogramos por metro cúbico. Y la humedad relativa de HR es el 40%. Aquí podemos observar la densidad del aire aquí en la tabla, 1.1839, que es la que vamos a utilizar nosotros acá. Bueno, pues para darle solución, el coeficiente de transferencia de vapor B está dado por la ecuación anterior usando 0.4, que es la de von Karman, la densidad del aire a 25 grados centígrados y la densidad del agua a 25 grados centígrados también, que vamos a utilizar lo que es esta ecuación que vemos aquí, y lo que haremos simplemente es reemplazar en nuestra calculadora. Tenemos que 0.622, que es la fórmula, por K al cuadrado. Sabemos que K es 0.4, entonces lo reemplazamos aquí al cuadrado por, aquí nos muestra la densidad, que aquí es 1.1839, aquí se aproxima a 1.19 por 3, que este es U2, que es la velocidad del viento, que es 3, entonces se multiplica aquí por 3. Abajo es 101.3 por 10 a la 3, que tenemos aquí, que es la presión del aire, por 997, que es la densidad del agua, 25 grados centígrados. Logaritmo natural, Z2, que es la altura de velocidad del viento, en este caso es 2 metros, sobre 3 por 10 a la menos 4, ya que se hace ahí la conversión. Se hace la conversión del Z0 de 0,03 centímetros. Todo eso lo metemos aquí en la calculadora y nos da un valor de 4.51 por 10 a la menos 11 metros sobre pascal por segundo. Luego continuamos en la resolución del ejercicio con la presión del vapor en la superficie. Pues ya conocemos la fórmula, 611. Aquí simplemente este paso es muy sencillo, nada más es reemplazar T por la temperatura, que es 25 grados centígrados, y eso fácilmente nos da un valor de 3,168.81 pascal. Luego vamos a hallar la presión de vapor, o el EA. Aquí la fórmula nos dice que es 0.40 por el resultado que nos dio aquí la presión de vapor en la superficie. Esto nos da un valor de 1.267.53 pascal. Finalmente, la tasa de evaporación será de 4.51 por 10 a la menos 11, que fue el B, que es el coeficiente de transferencia de vapor,
por 3.68.81, que es la presión de vapor en la superficie, menos el 1.267.53 pascal de la presión del vapor. Metemos todo en la calculadora y nos da un valor de 8.57 por 10 a la menos 8 metros por segundo. Aquí simplemente, para que nos den en milímetros día, simplemente utilizamos la conversión. Ahora continuamos con el método de balance energético. Pues primeramente hay que dar obviamente unos breves conceptos antes de explicar este método. Sabemos que la evapotranspiración es el proceso mediante el cual el agua presente en el suelo se transfiere a la atmósfera en forma de vapor. La evapotranspiración es uno de los flujos más importantes en el ciclo hidrológico, con estimaciones de más del 60% de las precipitaciones que regresan a la atmósfera a través de evapotranspiración. Otro dato también es que la energía solar es la energía obtenida directamente del Sol. Como ya hemos sabido, la radiación solar incide en la Tierra, puede aprovecharse por su capacidad para calentar o directamente a través de aprovechamiento de la radiación en dispositivos ópticos o de otro tipo. Entonces, para entender este fenómeno y cuantificar la energía emitida por el Sol, tiene múltiples aplicaciones en el campo de la ciencia y la tecnología. Pues como estamos hablando en la materia de hidrología, la radiación solar es considerada el elemento activador del ciclo hidrológico, ya que su acción está íntimamente ligada con el proceso de evaporación, de las masas de agua y la humedad contenida en los suelos, así como la evapotranspiración de la cubierta vegetal. Además se estudia su efecto en el derretimiento de la nieve en las regiones altas y en las tasas de escurrimiento derivado de los distintos contenidos de humedad del suelo en una cuenca. La radiación solar es también una variable importante para el cálculo de la evapotranspiración en el método aplicado en el presente trabajo, que es el balance energético, y requiere su conocimiento a altas resoluciones espacial y temporal. Bueno, entonces sabiendo ya todo esto, el método de balance energético puede aplicarse a la estimación de la evapotranspiración cuando la diferencia entre el balance de radiación y el flujo de calor en el suelo es importante y excede los errores de medición. Entonces, seguimos también con las fórmulas. Allí pues tenemos ER, que es la evaporación en metros por segundo. Tenemos que la fórmula es 1 sobre calor latente de vaporización por densidad del agua en kilogramos por metro cúbico por la radiación neta. También tenemos la fórmula para hallar el calor latente de vaporización, que es 2.501 por 10 a la 6 menos 237 2.370 por T, que T es temperatura en grados centígrados. El resultado se da en joules sobre kilogramo. Y también tenemos para hallar aquí lo que es la densidad. Para hallar la densidad es 1000 por 1 menos la temperatura más 288 por 9414 sobre estos números son constantes. Esto no le tengan miedo a esto, estos son constantes. Aquí simplemente se tienen que reemplazar lo que es la T, que es la temperatura en grados centígrados, y simplemente y llanamente ya. O sea, nosotros reemplazamos la temperatura en cualquier ejercicio. Aquí tenemos una tabla de densidad sobre temperatura, que es la densidad del agua con una presión ambiental de 1.013 ámbar. Aquí tenemos un ejercicio que nos lo va a explicar el compañero Eliezer Fragoso. Y aquí los dejo con el compañero.
Luego de que nuestro compañero nos explicara el método de balance de energía, vamos a explicar un pequeño ejercicio. Dice, utilizando el método de balance de energía, calcule la tasa de evaporación desde una superficie abierta de agua si la radiación solar neta es de 200 vatios metros cuadrados y la temperatura del aire es 25 grados, suponiendo que no existen campos de flujo de calor sensible o del calor del suelo. Vemos los datos, nada más nos dan dos, radiación neta y temperatura del aire. Primero, calculamos el calor latente de vaporización a una temperatura de 25 grados. Simplemente aplicamos la fórmula que dice que calor latente es igual a 2.501 por 10 a la 6 menos 2370 por la temperatura. Reemplazamos los 25 grados y nos da esto nos da en julios kilogramos, el cual nos da un 24.410 julios kilogramos. Aquí vemos que está en función de kilogramos, aquí está la conversión. 1 kilojoules es igual a 1000 joules. Solamente es dividir entre 1000 y por eso da 2.441. Ahora calculamos la densidad del agua para una temperatura, la misma temperatura, 25 grados, empleando la ecuación que anteriormente nos dijo nuestro compañero, donde la vemos aquí, en función de temperatura. Y simplemente reemplazar la temperatura. Densidad del agua es igual a 1000 por 1 menos temperatura, que sería 25, más 288.9414 sobre 508.929.2 por la temperatura más 68.129.63. Todo eso multiplicado otra vez por la temperatura, que sería 25 grados menos 3.9863 al cuadrado. Esto nos da la densidad en kilogramos metros cúbicos. Aquí vemos que la densidad nos da 997.1 kilogramos metro cúbico. Y ya teniendo el calor latente y la densidad del agua, procedemos a hallar la evaporación, que es 1 entre el calor latente por la densidad del agua por la radiación solar. Simplemente reemplazamos radiación solar 200 vatios sobre metros cuadrados sobre 2.44 por 10 a la 3, que es el calor latente, por la densidad del agua, que es 997.1. Esto nos da 8.22 por 10 a la menos 8 metros por segundo. Pero como anteriormente vimos que la evaporación se da en milímetros sobre día, simplemente hacemos el factor de conversión, que es que en un metro hay 1000 milímetros y en un día hay 86.400 segundos, por lo cual multiplicamos y nos da que tiene una evaporación total de 7.10 milímetros por día. Siguiendo, tenemos el método de Thorne-Waite. Primeramente, cabe destacar que este es el método más utilizado, se podría decir, que se utiliza para el cálculo de la evapotranspiración de valores medios mensuales de temperatura y precipitación, difuminando así las lluvias que se producen en corto espacio de tiempo y que, sin embargo, también contribuyen en gran medida a la infiltración. Pues como dice aquí, fue desarrollado en Estados Unidos en tanques de 4 metros cuadrados y nivel freático constante a medio metro de profundidad. El método de Thorne-Waite reporta resultados más o menos aceptables en regiones húmedas, dando valores demasiado bajos en regiones secas, agravándose aún más en regiones desérticas. Pues el procedimiento de los cálculos es el siguiente. Primero, se calcula el índice de calor mensual a partir de la temperatura media mensual en grados centígrados. Aquí está la fórmula. Aquí tenemos la temperatura en grados centígrados, que la vamos a reemplazar más adelante en un ejercicio. Segundo, se calcula el índice de calor anual sumando los 12 valores de I. Ya más adelante explicaré cómo se hace. Tercero, se calcula la evapotranspiración mensual sin corregir mediante la sección de la ecuación. Aquí tenemos la fórmula. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Igual a 16 por 10 sobre T elevado a la A. ¿Dónde A es este valor? ¿Dónde A es este valor que tenemos aquí?
Bueno, en el cuarto punto se corrige el valor calculado según el número real de días del mes, o en este caso se le denominamos D, considerado, y el número de horas del sol del día, que es N. Entonces aquí simplemente, y tenemos N, que es el número de horas de sol del día, y tenemos D, que es el número real de días del mes. Aquí tenemos una igualdad, que si no se dispone del número de horas de sol, entonces el valor hallado se multiplica por el factor C que se obtiene de la tabla número 1. Aquí tenemos lo que es el factor de corrección, C por duración del día, en la fórmula de Torr-Waite, que aquí la tenemos, la tabla. Bueno, ya entonces dejamos al compañero Jonathan Rojas, que nos va a explicar un poco más con un ejercicio este método. Para entender mejor el método de Torr-Waite que explicó mi compañero anteriormente, he traído el siguiente ejercicio. Cabe aclarar que los datos de temperatura media mensual de cada mes fueron tomados de manera, o sea, fueron supuestos estos datos, igual que los números de hora, igual que los números de hora. Para esto, para poder calcular la evapotranspiración potencial, es necesario primero calcular el índice de calor mensual, la ETP sin corregir y el índice de calor anual, las cuales son con las fórmulas que están al lado del cuadro. Ahora procederemos a calcular el índice de calor mensual, la cual la fórmula nos dice que el índice de calor mensual es igual a la temperatura media mensual de cada mes sobre 5 elevado a la 1.514. Bueno, gracias a que contamos con el apoyo de Excel, al calcular el mes de enero es para que vean cómo se utiliza la fórmula para el dicho cálculo. Luego solo se arrastra gracias a que contamos con Excel y se obtiene el índice de calor mensual de cada mes. Luego de tener este índice de calor mensual, podemos conseguir el índice de calor anual, el cual nos especifica en la fórmula que el índice de calor anual es igual a la sumatoria de todos los índices de calor mensual, es decir, al índice de calor mensual de enero, de febrero, de marzo, de abril y así sucesivamente. Luego de conseguir el índice de calor anual con la fórmula que dije anteriormente, para poder conseguir la evapotranspiración potencial sin corregir, necesitamos conocer el valor de A. A es un valor que depende del índice de calor anual, el cual se calcula con la siguiente fórmula. A es igual a 6.75 por 10 a la menos 9 y al cubo, o sea, y es el índice de calor anual, menos 7.71 por 10 a la menos 5 y al cuadrado, más 0.01792 por y más 0.49239. Y así se calcula el valor de A. El cual se mostrará en pantalla debido a que me demoró un poco a la hora de escribir esos datos en Excel. Más 0.49239.
Como se puede observar en pantalla, A nos da un valor de 1.544. Ya teniendo el valor de A, podemos calcular la evotranspiración sin corregir, la cual la fórmula nos dice que la evotranspiración sin corregir es igual a 1.6 por 10 por la temperatura media mensual sobre el índice de calor anual elevado a la A. Diez 10 por la temperatura media mensual sobre el índice de calor anual, por el índice de calor anual, perdón, 10 por la temperatura media mensual sobre el índice de calor anual, todo eso elevado al valor de A. De la cual se obtiene que la evapotranspiración sin corregir nos da un valor de 2.869. Entonces, centímetros sobre mes. Perdón, un error ahí. Entonces, como dije, gracias al apoyo del CER podemos calcular los datos en cada uno. Como se puede ver en pantalla, la evapotranspiración sin corregir en cada mes. Luego, debemos conseguir la evapotranspiración corregida, el cual se consigue teniendo el número de horas de sol de cada mes y el número de días de cada mes. Como todos sabemos, no todos los meses tienen la misma cantidad de días y no en todos los meses se da el mismo número de horas de sol. Entonces, con estos datos, vamos a calcular la evapotranspiración potencial de centímetros sobre mes. La cual se calcula con la fórmula, o sea, la evapotranspiración corregida es igual a la evapotranspiración sin corregir por los números de sol sobre 12 por los días del mes sobre 30. Así obtenemos el cálculo de evapotranspiración potencial sobre cada mes y posterior a esto, la sumatoria de todo esto nos va a dar la evapotranspiración potencial anual. Como se puede ver en pantalla, la evapotranspiración potencial ya corregida del mes de enero fue de 2,742. Este se realizó para que vean el funcionamiento de la fórmula. También se puede realizar de manera manual. Debido a que la problemática causada nos tocó ahora hacer la exposición virtual y me tocó hacer esta explicación así. Utilicé el apoyo del CER para optimizar tiempo, o sea, para que no fuera tan extenso el video y fuera un poco más entendible. Teniendo en cuenta todos estos datos, la evapotranspiración potencial en cada mes, gracias a esta podemos conseguir la evapotranspiración potencial al año, en centímetros, que sería la sumatoria de toda la evapotranspiración potencial. La cual debe valor de 55,40 centímetros sobre año, porque ya serían de la sumatoria de todos los meses. También se puede observar que en los meses de mayo, julio, junio, son meses que presentan valores de evapotranspiración mayores. Esto quiere decir que son los meses donde hay más sol. Si se dan cuenta en la tabla del número de sol, son los meses en el que más sol se presenta en algunas partes del planeta. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Jürgen Álvarez y vengo a explicarles el método de Blaney y Crilly, la fórmula de Turk y el método de medidas. Bueno, para la fórmula de Blaney y Crilly, esta fue desarrollada en la región árida al oeste de los Estados Unidos. Esta se hizo para calcular la evaporación potencial durante un periodo dado. Esta toma en cuenta la temperatura media del periodo considerando las horas luz del día, estas expresadas en un porcentaje del total de las horas luz anual. Esta fórmula es sencilla de aplicar y es la más adecuada para las zonas áridas y semiáridas y también para periodos que sean inferiores a un mes. Acá en la diapositiva podemos observar la fórmula, pero del sistema inglés. Entonces, para ser más explícitos, la podemos mirar nosotros acá. Por ejemplo, mire, evapotranspiración potencial es igual a P, que es porcentaje de iluminación mensual con respecto al anual, que de eso hay una tabla, más también añadimos la temperatura media mensual en grados centígrados y entonces la fórmula quedaría P y 8.12 más 0.456 por la temperatura. Entonces, para explicar mejor esta fórmula vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, dice el ejercicio que empleándolo este método vamos a calcular la evaporación de un lugar ubicado con una latitud de 16 y para el mes de enero sabiendo que la temperatura media mensual de dicho mes es de 28 grados centígrados. Bueno, entonces la solución sería que para la latitud de 16 le correspondería un porcentaje de iluminación mensual igual a. Entonces, aplicamos la fórmula tomando en cuenta abajo en la tabla el porcentaje de horas del sol y sabiendo ya la temperatura media. Entonces queda 13.0 entre 145.4 por 100 igual a 8.94, que este es el porcentaje de horas de sol, que lo podemos observar en la tabla en el mes de enero. Y entonces ya solo aplicamos la fórmula teniendo ese 8.94%. Entonces queda 8.94 por 8.12 más 8.457 por 28, que es la temperatura media de dicho mes. Y esto de resultado nos da 187.01. Y aquí podemos ver cómo es sencillo y fácil de aplicar con este método. Bueno, para el método de medidas, este es del poder evaporante de la atmósfera. Se utiliza un equipo que es un tanque de evaporación, que consiste en un recipiente cilíndrico con un tornillo micrométrico para medir el nivel del agua con precisión y un pluvímetro. Abajo podemos observar este tanque de evaporación al lado del tornillo micrométrico y el pluviómetro, que es que nos va a ayudar a calcular. También miramos que la medida de la evapotranspiración se mide a través de lisímetros, que consiste en un recipiente enterrado y cerrado lateralmente, de modo que el agua infiltrada por gravedad es recorrida por un drenaje. Debe existir su lado un pluviómetro y se despeja la evapotranspiración de la ecuación del balance hídrico del lisómetro. Acá vemos en la imagen cómo se expresa cada cosa que he dicho, donde se ve la infiltración, o se ven las precipitaciones, el pluviómetro y también la evapotranspiración. Y también vemos cómo se despeja mediante la ecuación del balance hídrico en el lisómetro. Muchas gracias. Método de Turk. Bueno, este método lo propuso Turk, que está basado en la precipitación y en la temperatura. La ecuación fue establecida empíricamente, comparando las precipitaciones y las correntías total de 254 cuencas, pero su aplicación no resultó aplicada en otras cuencas de otras regiones donde las características climáticas y topográficas son diferentes.
Bueno, esta fórmula de Turk se utiliza para la evapotranspiración anual en milímetros. Y para este cálculo podemos ver que P es precipitación milímetro año, L método de Turk. Bueno, este método lo propuso Turk, que está basado en la precipitación y en la temperatura. La ecuación fue establecida empíricamente, esta comparando las precipitaciones y las correntías total de 254 cuencas, pero su aplicación no resultó aplicada en otras cuencas de otras regiones donde las características climáticas y topográficas son diferentes.